el Rayo utilizó un 4-4-2 con las líneas, digamos, muy pegaditas, eso sin pelota, ¿vale? Yo creo que, digamos, el Rayo estaba haciendo un partido muy, 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 muy bueno porque el Barcelona, digamos, cuando se planifica un partido, cuando se plantea un partido, digamos, uno planifica lo que se hace con y sin pelota, ¿vale? Entonces, digamos, ya se vio más o menos las intenciones que se tenían por parte del Barcelona, que era, digamos, defender lo que siempre vienen haciendo, lo que hicieron desde el año pasado y lo vienen haciendo ahorita, defender lo más alto posible, donde la primera línea de defensores, o sea, la línea de cuatro, casi siempre que la paran en la mitad del campo, y a raíz de ahí, pues, o sea, tenemos al volante 5 que era De Jong, y dependiendo, digamos, el escenario, las circunstancias, pues ya se formaba, digamos, esa otra línea, el 4-1-4-1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, Rayo encontró oportunidades de gol en los momentos en que se recuperaba la pelota, atacando los espacios que el Barcelona estaba dejando, porque pues el Barcelona tenía la línea de defensores muy adelantada. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de las intenciones del Barcelona, tratar de jugar en el fuera de lugar y demás, o sea, se generan una serie de ocasiones que no siempre son tan controlables. Entonces, digamos, en este caso, Easy, que lo hizo varias veces, cuando uno ve, digamos, un suceso repetido, no es casualidad, sino es una patente. Entonces, digamos, en este caso, cuando Easy intentaba hacer algún tipo de diagonal, siempre se quedaba por detrás de los defensores, o sea, estando en fuera de lugar, pero se intentaba era atacar por los costados. Atacar por los costados me refiero, digamos, a recuperar la pelota y mandar ese balón profundo, pero por los costados, teniendo, digamos, a este delantero que ahí sí hacía el desmarque para intentar llegar a gol. Se generan dos oportunidades clarísimas de gol. Hubo una que el arquero la tapó increíblemente, figurón del partido, pero por ahí provinieron digamos, como las oportunidades más claras de gol. Yo creo que el Rayo, dentro de lo que estaba pretendiendo, digamos, hacer como, digamos, esa presión alta, porque digamos, una presión alta no es solo ir a apretar, digamos, al arquero o al central, sino, digamos, dependiendo los espacios y a quién se le está haciendo la presión o en qué zona específica, se puede decir que es una presión alta, como para que más o menos me entiendan. Entonces, digamos, en este caso, haciendo ese 4-4-2, digamos, los delanteros estaban muy cerquita, digamos, de lo que son entre los centrales y los volantes 5, pero cada que, digamos, la pelota llegaba, no a Valde, sino cuando llegaba a Koundé, digamos, en este caso lateral derecho, ahí se hacía la presión alta. Entonces, digamos, el volante por izquierda, el cuarto volante por izquierda, salía a hacer esa presión, el delantero salía a hacer la presión, y el otro delantero terminaba, digamos, ocupando el espacio del volante 5, lo que hacía que, digamos, el Barcelona no encontraba soluciones para salir con pelota jugada, lo que terminaba ocasionando, digamos, se ocasionan como dos o tres pérdidas que el Rayo casi convierte en gol. Entonces se vieron un par de oportunidades donde el Barcelona intentó mandar, digamos, pelotas largas por movimientos de Rafinha y por movimientos de Ferran, pero no fueron ningún tipo de soluciones claras. Entonces, como que en los primeros 30 minutos el Rayo estaba ganando como la partida en ese juego de ajedrez, de cómo hacer esa presión alta, o de en qué momentos hacer la presión, o en qué momento se consigue la pelota y lo que se hace después de. Entonces, eso es lo que, digamos, nosotros analizamos e interpretamos dentro de lo que se puede dar de afuera, porque nosotros no sabemos específicamente qué es lo que se planifica o qué es lo que intenta, digamos, hacer un equipo como el Barcelona o hacer un equipo como el Rayo. Entonces, en este caso, sí pudimos ver patentes, en este caso, lo que les decía, o sea, veíamos un esquema de un 4-4-2, pero todo depende de las funcionalidades y de los escenarios y de los momentos del juego. Entonces, como les decía, digamos, en este caso, ese 4-4-2 hacía una presión alta por medio, digamos, en la zona de Koundé, pero no necesariamente se veía como un 4-4-2, se podía ver fácilmente como un 4-5-1, pero entonces, digamos, olvídense como tal del esquema, sino de las intenciones que impone, digamos, cada equipo. Entonces, digamos, atacando, cuando uno habla en zonas de ataque, digamos, como que cambia el sistema en este tipo de cosas, porque entran a jugar en el tema de la funcionalidad. Me explico, digamos, con los tres delanteros del Barcelona, bueno, los tres atacantes, claramente, digamos, Lamine Yamal, digamos, tiene una patente de hacer puros movimientos muy pegados a la banda, de o atacar la espalda, digamos, del lateral, o de venir a pedir, digamos, la pelota muy en la banda, pero empezando a intentar a jugar hacia adentro. Entonces, digamos, de ahí, de esa zona, casi que Lamine Yamal no salía. En cambio, digamos, si ustedes se ponen a ver, digamos, Rafinha por el otro lado sí que tiraba, digamos, diagonales hacia el centro, tiraba diagonales hacia afuera. O sea, como que tiene mucho más campo y mucho más margen de movimiento
en este tipo de cosas. Entonces no es como que haya una planificación como tal, pero sí que se entiende más o menos como por dónde van las intenciones de cada equipo. Entonces en ese orden de ideas, en los primeros 25 minutos, el Barcelona no tuvo ninguna opción ninguna oportunidad de gol clara. Ni siquiera un acercamiento así que uno dijera, uy, pucha, algo contundente como para nosotros empezar a interpretar qué intenciones tenía el Barcelona. Entonces, en este orden de ideas, el Rayo Vallecano estaba ganando la partida. Em, Dentro de las primeras jugadas de peligro que el Barcelona mostró fue un remate de media distancia por parte de Dani Olmo, pero venía de una pelota quieta. Entonces, claramente, volvemos a lo mismo. O sea, en la jugada esa de tácticamente de ajedrez, como se le dice, la estaba ganando el Rayo Vallecano. Entonces, yo creo que ahí sí ya es opinión personal. O sea, dentro de lo que un entrenador interpreta en 15, 20, 30 minutos, hay que empezar a encontrar soluciones. ¿Sí me entiende? Y siempre se hace un plan A o se hace un plan B, pero dentro de lo que se pudo ver, el que estaba fallando completamente era Dani Olmo en este caso, porque Dani Olmo era el volante adelantado que se supone que tiene que encontrar ese espacio para que, digamos, jugadores como De Jong, Pedri o los mismos centrales puedan encontrarlo para poder llegar a zona de finalización. O sea, es como pasar de zona uno a zona 2 a zona 3. Muchas veces puede pasar de zona uno a zona 3. Zona uno haciendo, digamos, en la parte del campo nuestro, zona 2 es en la parte en medio del campo y la zona 3 siendo la parte de finalización. Entonces, digamos, en ese paso a paso, yo creo que, digamos, Dani Olmo no encontró el lugar adecuado para poder, digamos, hacer conexión con esa zona de finalización, en este caso, digamos, con Ferran o con los extremos haciendo algún tipo de diagonal, pero, digamos, nunca fue capaz como de recibir de cara en una buena posición. Siempre si le llegaba la pelota, casi siempre jugaba hacia atrás o sencillamente no le llegaba la pelota. Entonces yo creo que ese era como, digamos, el problema principal del Barcelona, en donde no podían encontrar tener como esa posesión o esa distribución, porque esa posesión no es solo tener la pelota, sino el poder llegar a esa zona de finalización lo más limpio posible. Entonces, a mí me gustó mucho, digamos, es que cuando juega, digamos, Pedri, cuando juega De Jong, en esos dos volantes 5, digamos, siempre se hace como algún tipo de movimiento donde, digamos, como que destruyen esa presión alta que, digamos, proponen los rivales. Entonces, muchas veces cuando viene, digamos, a pedir Pedri la pelota, De Jong empieza como a aparecer por detrás y en donde pues se hace muy difícil, digamos, seguir a este jugador. Entonces, digamos, ese es un movimiento, una solución que, digamos, propone el Barcelona. Se vio un par de ocasiones, pero igual tampoco se vio, digamos, con éxito. O sea, digamos, sí, se llegó, se obtuvo la pelota y se pudo llevar a zona 2-3 casi, digamos, a zona de finalización, pero ninguna ocasión terminó siendo una oportunidad de gol clara. Entonces, digamos, en teoría, dentro del halftime, el medio tiempo, es donde se puede llegar a hacer algún tipo como de corrección táctica, ya sea en un cambio de esquema o en un cambio de funcionamiento que permite, digamos, a los jugadores poder encontrar esos espacios para hacer llegar la pelota, digamos, a zona de finalización lo más limpio posible. Entonces, ese era más o menos el análisis táctico que se hacía hasta el minuto 30 más o menos. Yo creo que el Rayo, yo tengo, digamos, ahí en mis apuntes que el Rayo estaba haciendo una presión en zona 3 puntualmente cuando la pelota estaba en el lado de Koundé. Entonces, digamos, eso ya lo veníamos hablando. Claramente, digamos, si yo lo estoy viendo, digamos, dos o tres veces, es porque, digamos, hay una intención directamente del rival, en este caso del Rayo, hacer algo puntual. Como así, digamos, si vemos que está pasando dos o tres veces, no es casualidad que sea un escenario puntual del partido, sino ya hay una intención por parte del entrenador y hay una planificación previa de que esa era la intención y ese era el orden táctico que más o menos estaba buscando, lo cual llega a generar opciones de gol, así no terminen en gol. Entonces, digamos, dentro de lo que nosotros analizamos es buscar este tipo de patentes que nos permitan a nosotros desde afuera, sin conocer la planificación, qué intenciones tiene, digamos, el Barcelona o el Rayo Vallecano, digamos, en este orden de ideas. Yo siento que, digamos, Lamine Yamal, un jugador como tan importante, casi que recibió, o sea, no fue influyente dentro de lo que venía haciendo en el paso a paso, ¿sí? En el paso de los minutos, hasta que no llegó el minuto 37 y recibió la pelota y encaró más o menos ahí en el área y consiguió ese penal, pasaron 37 minutos desapercibidos y casi que Koundé viene por el lado de él. Entonces, o sea, a mí me parece que
Este jugador tiene que tener muchísimas más soluciones en temas de movimientos y no solo recibir la pelota en el pie y poder ver qué hacer. Entonces, cuando digamos algún tipo de equipo intenta hacer este tipo de planteamiento en donde, pues, o sea, se le hace una presión alta, digamos, a Koundé, se le tiene muy de cerca porque el lateral izquierdo del Rayo, Chavarría, estaba muy cerquita, digamos, de la mil, entonces no le permitió hacer absolutamente nada, digamos, en 37 minutos. Sí tocó la pelota ahí un par de veces, pero nunca fue influyente dentro de una combinación que terminara en una opción de gol o en un acercamiento peligroso. Pero digamos, en este orden de ideas, ya cuando cogió la pelota dentro del área, pudo hacer algo y consiguió un penalti que, en mi opinión, no era penalti. O sea, si ustedes se ponen a ver la repetición y los comentaristas, yo estaba viendo el partido por ESPN y los comentaristas decían que era penalti clarísimo y demás, dentro de lo que yo interpreto es que el jugador del Rayo ya había ganado la posesión y pues, o sea, la Vil ya había perdido, digamos, la pelota, o sea, como que ya no estaba en juego. Entonces, cuando se da penal, es cuando, digamos, las piernas como que en teoría llegan muy a ver quién toca la pelota y el que derriba al otro es el que se le pita la falta en contra, ¿no? Pero entonces en este caso el jugador del Rayo ni siquiera, digamos, llegó a ese punto porque ya tenía casi que ganado la posesión de la pelota, ¿sí me explico? Entonces como que para mí no era penal por esas circunstancias que estoy diciendo. Es debatible porque, digamos, si ustedes ven en la repetición, contacto hay. Contacto hay, pero yo siento que el jugador de el Rayo ya tenía la posesión de la pelota, por más de que no la había tocado. Entonces, esa es una opinión personal, no me vayan a funar, ni mucho menos, pero yo siento que eso no era penalti. Igual también, déjenme decirles que ahí mostraron por parte del VAR no, los árbitros mostraron que no había VAR, o sea, que se fue el VAR como desde el minuto, yo lo tengo por acá anotado, como desde el minuto 27 si no estoy mal. No puede ser que, digamos, en una liga de primer nivel el VAR se vaya en ciertos minutos puntuales y a raíz de eso, preciso, hay un penalti a favor de cierto equipo y no es que vaya a favor o en contra del Barcelona, porque claramente, digamos, si el VAR estuviera ahí, podía fácilmente ratificar como, oiga, si fue penalti y ya está, pero igual todo queda como la suspicacia y es algo que, digamos, no tiene por qué pasar en una liga de primerísimo nivel como la Liga Española. Entonces, eso ya es como una opinión personal también, pero bueno, el caso es que ya voy a poner, digamos, como las valoraciones del primer tiempo de los jugadores del Barça, porque, digamos, el primer tiempo que siempre que es un partido completamente diferente a lo que se va a ver en el segundo tiempo, porque en el segundo tiempo pueden llegar a cambiar cosas o pueden cambiar, digamos, funcionamientos, por más de que de pronto veamos el mismo sistema o dentro de algún cambio táctico se puede ver algún cambio de sistema sin ningún problema. Entonces, casi que valoremos, digamos, los primeros 45 minutos como de cada jugador, basado en lo que, digamos, ya hemos visto. Yo siento que, digamos, en este caso el arquero va a empezar de atrás para adelante. El arquero 10 de 10 porque tuvo una situación de gol clara donde pues atapó, digamos, esa pelota que era complicadísima y siempre, digamos, estuvo muy atento en cualquier intervención que tenía que ver con los delanteros del Rayo atacando el espacio. Siempre estuvo como muy pendiente, se le vio muy seguro con la salida de la pelota, pues no tuvo que intervenir mucho, pero para mí, el arquero estuvo 10 de 10 cuando se le necesitó, estuvo. Los centrales no tuvieron mucha influencia en la salida de la pelota desde atrás y el Rayo pues fue capaz de crear varias oportunidades de gol claras, lo cual quiere decir que, digamos, la valoración es negativa en el primer tiempo por parte de los centrales del Barcelona porque realmente no, o sea, se supone que, digamos, cuando un equipo está en control de las situaciones no se generan opciones de goles claras y opciones de goles claras fueron como dos o tres, o sea, hubo como dos o tres opciones de goles claras. Por más de que se mantuvo el cero, lo cual es el objetivo principal, yo siento que dentro de lo que se analiza de puertas para adentro, se tiene que analizar el porqué de estas jugadas claras, de cómo llegó a estas jugadas claras, si viene desde el planteamiento o errores puntuales o digamos errores personales en el sentido de que digamos o se perdió una marca o se desconcentró, digamos, el jugador le atacó a la espalda. ¿Sí me entiendes? O sea, dependiendo de la planificación que haya tenido el entrenador, se puede, digamos, llegar a entender qué tipo de problema hubo o de dónde proviene el error o el por qué, digamos, un jugador del Rayo en este caso llega a rematar al área solo. Entonces, como que yo siento que los centrales como que no estuvieron lo más acertados en el primer tiempo, lo que quiere decir que, pues obviamente los delanteros los atacantes del Rayo hicieron muy bien su trabajo, entonces también son unas por otras.
Por parte de los laterales, o sea, yo siento que, digamos, en el caso de Valde no tuvo mucha influencia en temas ofensivos, o sea, no se le vio muy participativo ni tanto defensivo ni como defensivo, entonces como que entrar a valorar básicamente dentro de lo que uno le pide a un jugador como Valde en el Barcelona, es que tiene que encontrar, digamos, soluciones por medio o sea, por medio de la tenencia de la pelota o algún tipo casi siempre, un ejemplo, digamos, casi siempre le atacaron la espalda, digamos, a él, pero no es que, digamos, él sea el culpable, porque en teoría la planificación está para hacer el tema del fuera de lugar o para tener la defensa lo más adelante posible, y entonces no es solo culpa de él, pero lo que yo digo es que en temas con la pelota, normalmente Valde siempre llega, digamos, a tres cuartos de cancha, siendo muy importante el traer la pelota lo más limpio posible a zona de finalización, lo cual casi no pasó. El Barcelona no tuvo opciones de gol por encima del penalti, entonces yo siento que eh, la valoración tiene que ser negativa. De igual manera, por el otro lado, yo creo que a Koundé, que fue como el señalado, digamos, en este caso donde se le hizo la presión directamente a él, pues no estuvo muy acertado y perdió como unos tres o cuatro balones en donde se crearon un par de ocasiones de gol claras para el Rayo Vallecano. Entonces, yo creo que por parte de los laterales no se estuvo muy acertado. No necesariamente tiene que ser culpa de ellos, sino también puede ser culpa, digamos, de la planificación o lo que se intentó hacer en este partido puntualmente. Entonces, digamos, como que en ese orden de ideas, el Rayo le estaba ganando al Barcelona en esos intentos de tratar de hacer cosas. ¿Sí me explico? Obviamente el resultado decía que el Barcelona iba ganando 1-0, pero pues, o sea, ustedes entienden cómo para dónde voy. El caso es que, no sé, digamos, Pedri, lo que fue Pedri y De Jong, o sea, fueron jugadores que en teoría eran los que estaban tratando de encontrar soluciones por medio de la salida de la pelota, por medio de hacer esas transiciones de defensa-ataque. Yo vi a Pedri muchísimo más participativo que De Jong, lo cual, pues me gustó mucho más. O sea, Pedri es un jugador que, digamos, entiende muy bien las situaciones de los partidos y casi siempre, digamos, consigue llevar la pelota, digamos, a esa zona de finalización o por lo menos, digamos, a ese volante más adelantado, que en este caso era Olmo. Yo siento que el problema del equipo, más que todo, digamos, estaba redondeando en Olmo. Olmo fue el jugador que, digamos, no encontró esos espacios que normalmente él encuentra para poder conseguir ese balón entre líneas para ser, o sea, para ser útil para el Barcelona, para poder, digamos, pasar de esa zona uno a zona 2 y llegar a zona de finalización lo más limpio posible. Entonces yo creo que no encontró las situaciones, no se le vio muy participativo cada que recibía la pelota también, solo jugaba para los costados o jugaba para atrás, lo cual quiere decir que no fue efectivo dentro de las intenciones que se tenía o de las tareas que él podía llegar a tener. Por parte, digamos, y me pasa un poquito más de lo mismo con lo que era Rafinha y de Lamine Yamal. O sea, yo creo que Lamine Yamal se quedó, digamos, como corto en el tema de movimientos, o sea, casi que no se le vio mucho, no se le vio muy participativo, no fue influyente cuando el Barcelona tuvo la pelota, ni cuando no la tenía. Entonces ahí es donde uno puede entrar a valorar como qué se puede llegar a hacer mejor o cómo se puede llegar a corregir algún tipo de problema que se esté presentando en el partido. Cambio por el otro lado, por parte de Rafinha, digamos, obviamente era difícil para Rafinha entrar en conexión con sus compañeros o digamos que le trajeran la pelota directamente a él, pero sí se le vio haciendo incluso movimientos casi que diagonales en donde terminaban en el otro costado digamos, de su posición natural. Eso quiere decir que, digamos, él está en todo el momento, digamos, en esa búsqueda de soluciones, lo cual a mí me encanta. Entonces se le vio haciendo diagonales por ese costado, se le vio recibiendo la pelota por el lado izquierdo, se le vio, digamos, como siendo profundo y tratando de llegar a zona de finalización encontrando, digamos, a Ferran. Entonces, como que lo vi muy participativo ahí y defensivamente también lo vi, digamos, haciendo esa línea en ese 4-1 que yo estaba hablando al principio, como que se le vio siempre muy bien ordenado. Entonces, yo creo que no es culpa de Rafinha, digamos que de pronto el Rayo estuviera haciendo las cosas de una mejor manera, pero dentro de lo que uno le pide a los jugadores es tratar de encontrar esas soluciones, por más de que de pronto la planificación no haya salido de la manera de que se había pensado anteriormente. Entonces yo creo que Rafinha hizo un gran partido y en este caso, digamos, la gente yo creo que le va a dar durísimo a Ferran Torres porque, digamos, no entró, o sea, nunca entró en la dinámica del juego, o sea, digamos, siempre estuvo como muy alejado de la conexión con sus compañeros, pero pues, o sea, es muy difícil para un delantero entrar en contacto o entrar en esa dinámica si la pelota no llega, entonces no quiere decir que tiene que llegar para uno solo empujarla,
pero no le estaba llegando la pelota y digamos, si él se salía del área, o sea, como que realmente la pelota no estaba llegando como tenía que llegar. Sí hizo un par de diagonales, digamos, como hacia de adentro para afuera, lo cual me parece chévere, porque pues, o sea, son movimientos que ayudan, digamos, a los defensores cuando, digamos, no se tienen muchas opciones y se puede pasar de zona 1 a zona 3 por más de que no sea un balón que que deje al delantero, digamos, mano a mano, pero sí es como un desahogo que los permite, digamos, estar en zona 3 y por más de que se pierda la pelota, el equipo ya puede entrar a recuperar la pelota tras pérdida. Entonces, como que ya se recupera en una zona donde ya se puede generar peligro. Entonces, yo creo que la valoración no puede ser ni negativa ni positiva porque pues casi que Ferran no pudo entrar en contacto con la pelota. Entonces, yo creo que en conclusión fue un muy buen primer tiempo por parte del Rayo generando muchísimas situaciones de gol contrarrestando pues las intenciones del Barcelona que era lo que intentaban proponer. Entonces, eso por parte del primer tiempo. En el segundo tiempo ya se avisó que ya había VAR de nuevo, entonces el segundo tiempo se iba a jugar con VAR, algo que, repito, desde mi punto de vista es insólito que una liga como la Liga Española tenga problemas de que si hay y no hay VAR, de que por momentos sí, por momentos no. Esto no le hace nada bien ni siquiera al Fútbol Club Barcelona, que ustedes saben cómo la gente es en temas de suspicacias y demás. Entonces, por ese lado, ya es opinión personal, me parece que este tipo de cosas no tendrían por qué pasar. Yo creo que volvemos a ver ahí sí metiéndose en ese fuera de lugar, tratando de atacar los costados, o sea, como les venía hablando anteriormente, volvimos a ver las mismas intenciones del Rayo haciendo lo mismo en utilizar el juego del Barcelona cuando hacían el tema del fuera de lugar, en donde Isi se quedaba como en fuera de lugar y se intentaba atacar los espacios. Básicamente por las bandas en donde pues él llegaba a zona de gol y se crearon un par de ocasiones lo cual me pareció interesante como remarcarlo porque lo seguí viendo, entonces claramente las intenciones por parte del Rayo eran hacer ese tipo, o sea, iban como por esos lados, entonces si ya se ve dos, tres, cuatro veces es porque estaba planificado y no es casualidad. Entonces yo creo que el Barcelona empezó muchísimo mejor el segundo tiempo, los primeros 15 minutos del segundo tiempo, digamos, posicionándose en campo rival, lo que, digamos, generaba que si se perdía la pelota, igual estaban ahí para hacer recuperación tras pérdida, lo que hace que, digamos, cojan en mal posicionamiento al Rayo Vallecano, que es cuando igual se generan oportunidades de gol más clara. Entonces, por ese lado, digamos, a mí me parece que sí hubo un cambio tanto como mental y en temas de sistema se vio exactamente lo que estábamos viendo antes. Cuando no se tenía la pelota, se hacía ese 4-1-4-1 y cuando se tenía la pelota, pues uno puede ver el 4-3-3 con los dos extremos muy bien marcados, el delantero y los tres volantes donde se ve casi siempre de John más colgado y donde más o menos Olmo y Pedri intentaban buscar, digamos, la pelota más adelante, lo que generaba que pudieran crear un poquito más de superioridad numérica a la hora de tratar de hacer esa recuperación tras pérdida. Entonces, más o menos el Barcelona empezó con una buena dinámica, pero no se crearon así opciones de gol claras. Y en el minuto 62-63 si no estoy mal, entró Rashford por Rafinha y entró Fermín por Olmo que dentro de lo que tácticamente uno puede ver a ver si hubo, cuando se hacen cambios, uno lo que primero mira es digamos en este caso el módulo defensivo, cuando a ver si cambian algo o dentro de las intenciones si hay algún movimiento de posiciones, pero realmente el posicionamiento fue el mismo, entonces se vio ese 4-3-3 y se vio el 4-1-4-1 en temas defensivos, lo que quiere decir que digamos no hubo cambios posicionales o tácticos como tal en ese orden de ideas, aunque cada jugador para cada posición, digamos, aporta cierto tipo de funcionalidades diferentes, entonces pueden cumplir tareas diferentes. Digamos, en el caso de Rashford, pues digamos casi que tiene la misma línea de Rafinha, pero digamos siendo derecho, cuando digamos se metía por dentro, pues o sea, casi que era un poquito más fácil buscar digamos ese remate digamos a segundo palo. Y por parte de Fermín, pues yo creo que se estaba buscando lo que les venía diciendo previamente, el primer tiempo de Olmo no fue capaz de conseguir ubicarse o encontrar esos espacios para hacer esa transición de defensa-ataque o para poder tratar de hacer llegar la pelota a zona de finalización lo más limpio posible, como lo he venido repitiendo. Entonces yo creo que en ese intento de buscar poder llegar al arco rival, Fermín, que tiene muy buena movilidad y que pues, o sea, se asocia muy bien, yo creo que eran muy buenos cambios de cara a lo que terminaba el partido. El gol de Rayo llegó en un tiro de esquina, si no estoy mal, fue más o menos al minuto 70.
donde Fran Pérez atacó el segundo palo. O sea, claramente, digamos, a hacer un análisis de cómo se defendió ese tiro de esquina, si el Barcelona lo hace zonal, si lo hace hombre a hombre, si lo hace mixto. Casi que, digamos, ese tipo de análisis no me gusta mucho hacerlo porque, pues, o sea, cada equipo, digamos, tiene como su manera de hacerlo y entrar a señalar a algún tipo de jugador de que perdió la marca o yo no sé qué, pues es más difícil para nosotros desde fuera hacer algún tipo como de señalamiento. Lo que es claro es que el Rayo consiguió lo que habían venido trabajando tanto desde un tiro de esquina que es completamente fuera de lo que se puede llegar a interpretar de un análisis táctico como es el que estamos tratando de hacer acá. Entonces voy a pasar, digamos, como a la siguiente parte de la finalización del partido. Y en la finalización del partido, básicamente lo que se seguía viendo, digamos, cuando empiezan a haber tantos cambios, puede empezarse como a entorpecer el partido y de pronto seguir una línea de funcionamientos es un poco más complejo, pero seguimos viendo lo que estaba intentando el Rayo Vallecano, tratando, digamos, tirar esos balones profundos por los costados, en donde en una oportunidad de frutos quedó mano a mano y terminó, digamos, fallando, pero se ve claramente las intenciones de seguir buscando ese tipo de balones, de seguir tratando de generar opciones de gol por ese medio, donde pues él fuera de lugar, digamos, en este caso, como lo estaba manejando el Barcelona, no fue muy efectivo, digamos, en este partido, lo cual le generó muchísimos problemas que pues gracias a los delanteros del Rayo Vallecano pues no terminaron en gol, pero de pronto un equipo que manejara mejores registros en temas de cara a gol, el partido hubiera sido, digamos, completamente diferente. Se vio otro cambio al minuto 77 donde salió Valde por Gerard Martín y entró también Lewandowski por Ferran Torres. Entonces pasa un poquito más de lo mismo, fue posición por posición. O sea, yo creo que el cambio de Gerard Martín también se estaba viendo el tema que a Valde le estaban atacando mucho su espalda y se estaba buscando más o menos tratar de protegerse, digamos, con esos balones largos que estaba intentando hacer el Rayo. Y por el tema del delantero, pues Ferran en 77 minutos no pudo encontrarse en ninguna ocasión en donde él quiera como de cara a gol, pero sí fue útil en esas transiciones donde él fue como el soporte, ¿sí? Cuando, digamos, cuando se viene a pivotear, cuando se viene a tratar de como de recibir para desahogar y poder, digamos, permitirle, digamos, a los volantes ofensivos recibir de cara a gol. O sea, no es recibir de cara a gol, sino recibir de frente en donde los dejan en una posición, digamos, muy importante para poder llegar a finalizar. Lo cual igual yo siento que, pues, o sea, Ferran Torres no hizo un mal partido, pero pues, o sea, no pudo hacer su trabajo porque el Barcelona en general no fue capaz de llevar la pelota a una zona en donde Ferran pudiera hacer, pues, donde pudiera hacer su trabajo, ¿sí me explico? Donde pudiera ser efectivo. Entonces, como que es de parte y parte. Yo siento que, digamos, dentro de lo que habíamos visto desde que entró Rashford, las conclusiones son muy pues, o sea, desde el minuto que entró, que fue en el minuto 62 al minuto 80 más o menos, Rashford no había tocado la pelota, o sea, la tocó una o dos veces jugando hacia atrás o intentando hacer más o menos algo que yo lo vi muy pobre. Terminó el partido, digamos, haciendo un par de desbordes y consiguiendo, digamos, tiros de esquina, pero no fue lo que en teoría uno espera de un jugador como Rashford, porque digamos, no sé, están sacando, digamos, a Rafinha y Rafinha teniendo los registros que tuvo el año pasado, teniendo un montón de goles, un montón de asistencias, o sea, lo mínimo que se le pide al jugador que va a entrar es que por lo menos tiene que, digamos, aportar o generar peligro o entrar en una dinámica que le pueda ser útil al equipo. Entonces, yo lo siento mucho por el inglés, pero realmente tiene que hacerlo mejor. O sea, son 20 minutos que él tiene pues, para poder, digamos, competir. Sé que obviamente el Rayo Vallecano estaba, digamos, haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno, pero Rashford está en el Barcelona y le pagan lo que le pagan y en teoría tendría que encontrar soluciones para, o sea, como para poder abrir este tipo de partidos. Y yo siento que en ningún momento llegó como a estar en una posición adecuada para poder encontrar el gol o hacer algún tipo de movimiento o algún tipo de desborde que dejar a algún compañero en una situación clara de gol. Entonces casi que el análisis va como por ese lado, en donde yo creo que Rashford está como en ese proceso de adaptación a lo que es la Liga Española, pero de momento si uno se pone a mirar, vas a sacar a un jugador como Rafinha, que no lo estaba en teoría haciendo tan mal, y vas a darle 20 minutos a un jugador como estos.
O sea, se supone que tendría que hacerlo muchísimo mejor. Casi que la figura del partido fue el arquero del Barcelona, que tuvo un par de intervenciones increíbles. Yo creo que el Barcelona no perdió gracias a la actuación del arquero. Y quiero destacar, digamos, el lateral izquierdo del Rayo, Chavarría, si no estoy mal, creo que se llama Chavarría. Estuvo muy, 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 muy bien defendiendo, digamos, a la Yamal. O sea, estuvo muy cerca de la Mil, le ganó muchísimos duelos, estuvo muy pendiente y casi que la Yamal no se sintió en todo el partido. Entonces tuvo por ahí un par de chispazos, pero realmente no entró como en una dinámica donde le pudiera conseguir como esas soluciones al Barcelona. Entonces yo creo que este lateral izquierdo lo hizo muy bien. Chavarría básicamente lo anuló por completo y solo se ganó una amarilla al final, pero por botar la pelota y más no por de pronto algún tipo de falta o algo así generado como por la Mil. O sea, en conclusión, yo creo que la figura pudo haber sido ese lateral izquierdo tranquilamente o el arquero del Barcelona. Y por parte de la Mil, pues, o sea, no va a entrar como a discutir o a analizar, digamos, qué hizo mal o qué hizo bien dentro de lo que se pudo ver. O sea, fue que no fue influyente en el partido y, o sea, no fue influyente y o sea, se le defendió bien, porque claramente ese muchacho con espacios, o sea, es muy determinante. Y realmente, pues, dentro del análisis que se hace ya después del partido, si el Barcelona hizo un gol y ese gol proviene de una sola jugada de la Mil como tal, individual, donde consigue el penalti y tras del hecho lo marca, pues igual es positivo. Entonces es como, digamos, anteriormente se le criticaba, digamos, a jugadores como Cristiano que no aparecía y tal, pero hacían dos goles, o sea, tocaba la pelota dos veces y hacían dos goles. Entonces, como que ese análisis del tema la Mil, o sea, uno espera un jugador como estos que está peleando el Balón de Oro, como que sea un poquito más influyente dentro de la dinámica que está buscando el Barcelona, pero si te pones a mirar, pues, o sea, fue el que hizo el gol, fue el que lo construyó, el que se lo ganó, sea o no sea penalti. Entonces, el análisis también puede ir como por ese lado en una valoración, pues, no tan negativa. Claramente para el Barcelona no es un buen resultado este empate, pero dentro de todo, dentro de cómo se dio el partido, yo creo que se salvaron de muchísimas oportunidades de gol y yo creo que el partido fue buenísimo. O sea, para mí fue un partido de ida y vuelta. Me encanta ver estos partidos en donde también los equipos vienen a proponerle a equipos como el Barcelona, pues, donde se puede ver también muchas situaciones. El Barcelona también pudo haber hecho un par de goles, como también el Rayo los pudo haber hecho. Entonces estuvo muy entretenido para el espectador y dentro del análisis que nosotros podíamos llegar a hacer o interpretar, también se presta como para muchos debates. Entonces, en conclusión, fue un gran partido. Empate para el Barcelona y los únicos equipos que quedan como punteros son el Real Madrid y el Athletic, que llevan puntaje perfecto hasta ahora.